Sí, semanas largas para nosotros para ver dónde estamos parados y cómo vamos a llegar. ¿Qué se cuida de Luqueño, Fernando? Todo, creo que Luqueño es un rival muy importante, siempre lo demuestra jugando de local y jugando acá de visitante también. ¿Cómo se asimila esto de jugar el jueves partido de Copa, en el partido de Luqueño? ¿Se puede decir que no van a arriesgar de todo, se guardan las piernas, Fernando, o entran a ganar así o sí el partido? No, nosotros entramos como si fuera una final cada partido, creo que tenemos equipo para eso y tenemos plantel para pelear los dos campeonatos y creo que eso lo demostramos. No, un partido abierto como siempre lo es porque Luqueño, aunque no pelee nada, siempre sale a jugar, es un gran equipo y sale a buscar siempre la victoria también. Fernando, ¿hay motivaciones en el plantel de Guaraní? Sí, hay motivaciones. ¿Cómo no vas a tener motivación peleando los dos campeonatos sabiendo que estás ahí cerca de lograr un título internacional y un título local? Siempre pelearemos hasta el último. Fernando, ¿qué pensás de la determinación de la divisional de hacerle jugar a ustedes, en vez de ayudarle, que están en Copa, de hacerle jugar 3 partidos en 5 días? Y creo que son decisiones de ellos. Creo que eso tenían que pelearle nuestro dirigente también. Creo que es decisión de ellos y nosotros lo tomamos de la mejor manera porque somos profesionales y hay que cumplirlo.